con el ejército de Dios a nuestro favor. Y vamos a hablar un poco sobre la actividad angelical que está a favor de la iglesia, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el hombre de Dios, cómo cuando usted está estableciendo el reino de Dios, cómo se levantan huestes espirituales de maldad, y eso no tenemos que desconocerlo porque es conocer media verdad. Y si conocemos media verdad es porque todavía estamos esclavos, ¿sí?, en la ignorancia. La palabra de Oseas nos habla: mi pueblo erra, mi pueblo fue destruido por causa ¿de qué? Porque le falta conocimiento, le falta conocimiento. Y yo quiero extraer esta palabra con todos ustedes. Dice así la palabra del Señor. Habíamos visto el domingo anterior hasta el verso 7. Hoy vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema hasta que Dios ordene otra cosa. Verso 8, capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 8. Muy bien, quiero darle dos detalles muy importantes. El nombre de Eliseo significa Dios me protege o Dios protege mi salud. Y Giesi, valle de vista o andar por vista, ¿sí?, que era el siervo precisamente de Eliseo. Y me hace ver que Eliseo tenía un siervo que permanentemente andaba por vista cuando el hombre de Dios andaba por fe. Si nosotros nos recordamos un poco los pasajes que hemos leído hace aproximadamente un mes hasta el día de hoy, que vamos a ver otra parte, Giesi andaba siempre por vista. Por eso se agarró un gran problema cuando Naamán llegó con unos carros de vestidos, de regalos, de presentes, de regalías para Eliseo, para el hombre de Dios, cuando él recobró la salud, cuando el Señor le dijo, o Eliseo le dijo: ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y vas a ser limpio. Y Naamán era un general, era una persona que estaba delante del rey permanentemente, pero nadie sabía de la lepra que tenía Naamán, ¿sí? Y eso, la lepra habla de la soberbia y del orgullo del hombre, ¿sí? Quizás que cuando se sacaba las armaduras, cuando el hombre, Naamán, se podía sacar su vestidura, allí se podía ver la lepra, porque la lepra era una enfermedad que la piel se quedaba pegada en la ropa de las personas. Es más, para la ley o para estos tiempos antiguos no había cura para la lepra y lo excluían del campamento. Naamán tendría que haber sido excluido del campamento. ¿Quién sabía de la lepra? Quizás lo sabía la esposa, quizás lo sabía la sirvienta, pero no lo sabía la muchedumbre que a veces seguía a Naamán. Pero Giesi, cuando vio todos los cargamentos de presente que le traía Eliseo, y Eliseo le dijo: ¿sabes qué? No quiero nada, ¿sí? Eso es no vender el milagro de Dios, porque cuando alguien te vende un milagro de Dios es un mensaje de corrupción. Nunca se vende un milagro de Dios. Por eso, cuando usted vea una doctrina que te cobran $1000 para sanar una enfermedad, usted está delante de gente apóstata, ¿sí?, delante de brujos. Proverbios capítulo 3, que esto va con lo que vamos a ver en el primer punto. Considera a Dios en todos tus caminos. Si le puede decir al que está a su lado: perdóname, pero te voy a decir una gran verdad, y dígale: considera a Dios en todos tus caminos. Y así dice capítulo 3 del libro de Proverbios, verso 5 en adelante: fíate del Señor o de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es lo que es el corazón? Es la voluntad, los pensamientos y las emociones. Cuando habla de corazón, habla del alma de la persona.
Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. Por eso es muy importante la oración matutina. Es muy importante que usted, que tiene a Cristo en su corazón, que ha recibido a Jesucristo, que ha tomado este paso de fe, se tome el tiempo de cada mañana. Y tiene gran importancia de tomar ese tiempo de hablar y activar el favor de Dios para cada una de nuestras vidas. Decirle, Señor, yo tengo que hacer tal o tal cosa. Si no nos consideramos a Dios como el rey de Siria, dice que levantó y dice que fue a querer a tomar por sorpresa una emboscada al rey de Israel. Pero no se daba cuenta que había un hombre llamado Eliseo que le declaraba al rey, no vayas por tal camino, no vaya por tal vereda, no vaya por tal senda, porque el rey de Siria te quiere tomar por cautivo y quiere tomar por cautivo a tu familia y toda la ciudad en la cual tú estás reinando. Dice que el rey de Siria se angustió, se enojó. Así como nos enojamos nosotros cuando hay planes que nosotros hacemos y no salen como nosotros queríamos. ¿Es verdad o no? Me pregunto, ¿consideramos a Dios o Dios nos está librando de algo? Y el rey de Siria dice, acá hay un traidor entre nosotros. Alguien le está diciendo al rey de Israel, ¿por cuál lugar yo le voy a tender una emboscada? Y esta persona se va para otro lado y nunca lo podemos agarrar. Y le dije a un siervo, no hay un traidor. El problema es que hay un hombre, profeta de Dios, Eliseo, que considera a Dios en todos sus caminos. Y cuando tú hablas, aún en lo secreto, en la recámara más íntima, Él ya sabe lo que tú vas a hacer. Wow. Este principio, escuchen, este principio también se usa en la brujería, pero para hacer lo malo, para hacer lo malo. Por eso hay rangos de brujería a donde hay espiritismo. Y dice que en el único lugar a donde pueden atacar ellos es a donde hay una casa, a donde proclaman a Jesucristo como Señor y Salvador. Es el único lugar a donde no pueden entrar. Así como el ángel de la muerte no podía entrar a donde estaban los linternas pintados con la sangre del cordero. Así mismo la brujería. Y escúcheme, prepárese, iglesia, porque los ritos más fuertes son en este mes de octubre, a finales de octubre y principios de noviembre. Por eso está instituido que mundialmente, para algunos lugares, o mundialmente, mejor dicho, es el Día de los Muertos. Cuando nosotros llevamos a los muertos ofrenda, cuando nosotros les llevamos cosas, nosotros hacemos partícipe, nosotros estamos haciendo partícipe. Por eso la ignorancia se paga muy caro a veces, ¿sí? Y este hombre se enojó en gran manera y le dijeron, no, está Eliseo. Está Eliseo que a donde está el Espíritu de Dios en tu recámara, el Espíritu de Dios va y se lo revela a Eliseo y Eliseo se lo dice al rey de Israel. Hermanos queridos, yo personalmente y mi familia hemos sido librados de muchas cosas que yo quizás tendría que estar en el bote por creerle a gente, y yo se lo digo en serio, por creerle a gente de la iglesia que se presentaban con apariencia de piedad, pero a la larga, yo orar, mi esposa conoce algunos asuntos, ¿sí? Nosotros podríamos, ¿por qué? Por inocente, porque veíamos a la gente, no creo, la carita nos dice otra cosa, no, pero la carita, pero no saben qué espíritu hay detrás de la persona. Por eso hay que orar a Dios. ¿Sabe por qué hay debilidad a veces en la iglesia? Porque no oramos a Dios.
Porque no buscamos de Dios. Nos deprimimos, nos angustiamos, preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? No le encontramos sentido a la iglesia, no le encontramos sentido y escuchar palabra del Señor. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no oramos? Y Eliseo le declaraba todo lo que le pasaba y lo que hablaba con la gente más íntima. Por eso dice la palabra del Señor. Mire, en la Nueva Versión Internacional, Proverbios capítulo 15, verso 22, nos dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Sí? Prosperan. La Biblia, lenguaje actual. En Isaías capítulo 8, verso 10, dice: de nada servirán sus planes, pues Dios lo hará fracasar. Aunque llamen a las batallas, nadie les hará caso, pues Dios está con nosotros. ¿Con quién está Dios? Con los que confían en Dios. Isaías capítulo 8, verso 10 es lo que le leí, pero está en la versión, el lenguaje actual. Anótelo, búsquelo por internet, hágase un estudio, edifíquese en la palabra del Señor. Por eso dice que el Señor, dice la palabra de Dios, dice: todo lo oculto saldrá a luz. Todo lo que nosotros hagamos en oculto saldrá a luz. Por eso Eliseo era un hombre temido en el infierno, pero aplaudido en el cielo. ¿Por qué? Porque manifestaba a Dios en la tierra. Todo lo que él oraba a Dios, Dios se lo concedía. Porque no pedía para sí, no pedía para sus caprichos, sino que pedía precisamente para que el evangelio de justicia, el reino de Dios se establezca en los tiempos que Eliseo estaba pisando esa tierra. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que considerar a Dios en nuestros caminos. Queremos nosotros ser victoriosos en la vida. Hay cosas que no nos van a salir como nosotros hemos planeado, como hemos argumentado. Que cuando nosotros, Señor, le decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Cuando nosotros nos enseñaron el Padre Nuestro, nosotros repetíamos el Padre Nuestro, pero no sabíamos lo que lo repetimos. Es un error. Esa oración del Padre Nuestro es para personas que pueden ver en los ojos espirituales, que pueden abrir los ojos espirituales y ver el reino de Dios. Hermanos queridos, mis queridos amigos que hoy nos visitan, cuando hay un reino que se ha establecido hace miles de años, porque cuando Satanás fue echado de la presencia de Dios, vino y estableció en la tierra, desordenó todas las cosas. Dios nunca crea la tierra ni absolutamente nada desordenado y vacío. Cuando usted lee Génesis, usted se da cuenta que había una tierra desordenada y vacía, pero cuando vino el Espíritu de Dios, dice que trajo orden, de tal forma que separó la luz de las tinieblas, el primer orden que trae. Y cuando a nosotros nos enseñaron el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Venga a nosotros tu reino. Es como ir a la cara de Hitler, decirle: muera el sistema de Hitler y resucite el sistema de los judíos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron que la tierra estaba dominada por espíritus inmundos, por demonios, ángeles caídos y por el mismo Satanás. Jesús dijo: el mundo está bajo de ¿quién? ¿Han leído la Biblia o no? El mundo o la tierra o el sistema estaba bajo el maligno, pero confiad, yo he vencido. ¿Sí? Por eso cuando nosotros oramos: hágase tu voluntad como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra, nosotros le estamos diciendo a Satanás y a los demonios: ¿saben qué? Vine para establecer el reino de Dios. ¿Así? Te dice, ¿así? ¿Tú solito? Y nosotros decimos: sí, solito, porque yo soy cristiano y llevo una Biblia y voy a la iglesia y mi pastor es fulano de tal. ¿Sabes qué? Un solo demonio está designado a ti para hacerte perder para toda la vida.
Por eso nos frustramos, nos desanimamos. Porque no tenemos conciencia de lo que nosotros pedimos. Porque no sabemos cuál es nuestra familia. No sabemos que nosotros fuimos otorgados, nos fue derramado la sabiduría de parte de Dios, otorgado poder, pero no poder para que funcionemos humanamente y andemos por vista, sino que tenemos un ejército de ángeles a nuestro favor, pero si no oramos no pasa nada. Mire, segundo punto, no sé quién está tomando nota, pero segundo punto. Dios bendice al justo. Digan conmigo, Dios bendice al justo. Muy bien. Dice Salmos capítulo 5, verso 12. No, yo doy la cita, pero dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Como un escudo lo rodearás. Dios se presenta como un escudo. A Abraham Dios le dice, yo seré tu escudo. ¿Qué quiere decir? ¿Necesitas escudo para ir al cine? ¿Ah? ¿Necesitas escudo para darte una vuelta a la playa, tomar sol? ¿Para qué necesitas escudo? Porque vas a tener guerra, querido. Si Dios se presenta como escudo es porque vas a tener guerra. Y si Dios se presenta, yo seré tu escudo alrededor tuyo, es porque vas a tener guerra. De frente, de atrás, de los costados, vas a tener guerra por todos lados por establecer el reino de Dios. No te desanimes. Dios bendecirá al justo. Y usted puede decir, pero yo no puedo dejar ciertos hábitos. Yo no soy justo. Lo que pasa es que usted busca la justicia en sus méritos, pero hay que buscar la justicia en los méritos de Jesucristo. Que yo cometo errores, sí, que a veces cometo pecados, pero cada mañana me arrodillo delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, perdóname o me arrepiento de haber hecho esto. Tanto de pensamiento, de palabras, si no, ¿quién sería justo? Pero voy por los méritos de Jesucristo. Yo no voy, Padre, mírame, aquí yo todo el día, las 24 horas, la libré, me porté bien. Dios dice, lo desecho. Venga por el camino. Jesucristo dice, nadie va al Padre sino por mí. ¿Amén? ¿Sí o no? No hay méritos en nosotros. Hoy que pastor bueno, hoy que la monjita buena, esa no tiene pecado. Todos estamos bajo el yugo del pecado. Pero cuando nosotros tenemos un corazón humilde, le decimos, Señor, perdona mis pecados cada mañana. Perdona mis pecados. Dice que Dios bendecirá al justo, como un escudo nos rodeará. Y aquí quiero entrar en un tema. Dice, siempre el ejército de Dios, los ángeles, acuden a la voz de la orden de Dios a favor de sus hijos. El problema es que desconocemos las actividades angelicales. Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre Celestial en mi nombre os será hecho. Acá quiero que lean Salmo 103, verso 20. Salmo 103, verso 20. Bendecid al Señor, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Poderosos en qué? En fortaleza, que ejecutan ¿qué? Su palabra. Y obedecéis a la voz de su precepto, de su mandato, de la orden de Dios. Hermanos queridos, si usted no ora, Dios no puede hacer nada. Si la iglesia no ora, los ángeles no se mueven. ¿Por qué Eliseo veía el ejército de ángeles y estaba tranquilo, seguía roncando? ¿Por qué Pedro le vino el ángel a patearlo en la cárcel, a decir, Pedro, levántate, que tenemos que salir de la cárcel, porque si no en 2 horas te van a cortar la cabeza? Pedro roncando, durmiendo, va. ¿Por qué tenían esa confianza esos hombres? Porque confiaban en Dios. Porque no desconocían los poderes angelicales.
Pero usted no le puede orar al ángel porque sería santería y brujería. Usted le tiene que orar a Dios, decir: Señor, envía tus ángeles, ¿sí?, alrededor de mi hijo, de mi hija. Envía tu ángel alrededor de nuestra vida en este viaje que vamos a emprender. Líbranos de accidentes, de gente imprudentes, ¿sí? Los ángeles son los ministradores. ¿Qué son ministrar? Es servir. Pero usted manda la orden por medio de Jesucristo al Padre, y el Padre dice que le dan la orden a los ángeles. Cuando usted va a una empresa, usted va y habla con el gerente, y el gerente le dice al servidor: denle algo especial. Denle algo especial. Es imposible, es suicida querer establecer el reino de Dios sobre la tierra cuando hay un reino milenario de demonios, de espíritus inmundos, de Satanás en contra de nuestra vida y todo lo que se llame Cristo. No podemos convencer a nadie diciendo que somos cristianos únicamente, que llevamos una Biblia. Está muy bien todo eso, pero nos falta algo. Por eso dice la palabra de Dios que Satanás ha enceguecido las mentes para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Dice que los ángeles obedecen la voz de Dios. Si no le pedimos a Dios, por eso hay que considerarlo a Dios en todos nuestros caminos. Señor, envía ángeles que me traigan los clientes, ¿sí?, para que mi casa, mi empresa, el negocio sea solícito. Pero nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Le voy a dar solo un pantallazo, si pueden ir escribiendo. Yo le pedí a los chicos de multimedia que vayan pasando algunas actividades que tienen los ángeles. Presten atención. Esto es muy importante. Dice: no se tiene conocimiento que todos los ángeles efectúen las mismas tareas, o si alguno se especializa en alguna tarea. La Biblia nos habla, sin embargo, de ciertos tipos de ángeles como los querubines, que están en Ezequiel capítulo 1, los serafines, que están en Isaías capítulo 6. Si voy muy rápido para los que están anotando, también se conocen los nombres de dos ángeles que sobresalen en las Escrituras, como el ángel Miguel en Daniel capítulo 10, verso 13. En Judas, el libro de Judas tiene un solo capítulo, en verso 9. Y el ángel Gabriel, que son en Daniel capítulo 9, verso 21. Y Lucas capítulo 1, del 19 al 26. Después lo ponemos en internet, si usted quiere, visítelo, le vamos a poner todo en internet. Los ángeles sin nombre, los cuales son mencionados con más frecuencias en las Sagradas Escrituras, efectúan una gran variedad de tareas, todas ellas dirigidas al servicio de Dios y por Dios para los hijos, ¿sí? A los hijos. Adoran de adoración y alabanza. Esta es la principal actividad que se lleva a cabo en los cielos, en Isaías capítulo 6, del 1 al 3, y Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Revelar. Que este punto, revelar, también le llama ángel a los pastores de la iglesia. Por eso habla de los 7, ¿se acuerdan de las 7 iglesias que hay en Apocalipsis? Que habla de los ángeles y habla de los siervos, de los pastores calificados por Dios, ¿sí?
Dice, sirven como mensajero para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Asisten en la revelación de la ley de Moisés, en Hechos capítulo 7 del 52 al 53. Y sirven como transmisores de muchas de las materias que es revelada en Daniel y en Apocalipsis. Para guiar, los ángeles le dieron instrucciones a José acerca del nacimiento de Jesús, lo que dice en Mateo capítulo 1, verso 20. A las mujeres que llegaron a su tumba en Marcos capítulo 16, del 1 al 8. A Felipe, cuando tiene que ir a ver al eunuco en Hechos capítulo 8, verso 26. Y a Cornelio, que mande a llamar a Pedro, ¿se acuerdan? Simón Pedro, en Hechos capítulo 10 del 1 al 8. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están anotando o se están aburriendo? Ok, muy bien. Para proveer, ¿cuánto necesita un proveedor de eso? Wow. Dios ha usado a ángeles para proveer en las necesidades físicas, tales como comida para Agar, en Génesis capítulo 21 del 17 al 20. Elías, Primera de Reyes 19, el verso 5 y el verso 7. Y al Señor Jesucristo después de la tentación en el desierto, en capítulo 4, verso 11. Cuando hay una actividad de ejército, como vio Eliseo y como vio Giesi, en Apocalipsis capítulo 9, del 15 al 16, habla de 200 millones de ángeles, literalmente. 200 millones de ángeles en un suceso nada más. No quiere decir que haya esa cantidad únicamente. Mateo capítulo 26, verso 53, cuando Jesús dice que Él le pediría al Padre que mandara una legión o un ejército de ángeles para guardarlos y cuidarlos. Josué capítulo 15, verso 13 y al verso 15. Esos son ejércitos de ángeles. Otro, para proteger. Protege al pueblo de Dios del peligro físico, como en el caso de Daniel en la fosa de los leones y sus 3 amigos, Mesac, Sadrac y Abednego, capítulo 3 del libro de Daniel y capítulo 6 del libro de Daniel. Para liberar, ayudar al pueblo de Dios a salir del peligro cuando se encuentran en situaciones difíciles. Lo que los ángeles liberaron a los apóstoles de la cárcel en capítulo 5 del libro de los Hechos, y volvieron a hacer lo mismo durante el proceso de Pedro en capítulo 12 del libro de los Hechos. Dan fuerza y ánimo. Iglesia, dan fuerza y ánimo. Los ángeles le dieron fuerza al Señor Jesús en el desierto durante la tentación. Ya lo dije, Mateo capítulo 4, verso 11. Animaron a los apóstoles a seguir predicando y después de liberar de la prisión en Hechos capítulo 19. Y le dijeron a Pablo que todos los que estaban en su barca o en el barco sobrevivirían a la inminente naufragio. Capítulo 27 del 23 al 25 del libro de los Hechos. Contestan oraciones. Frecuentemente Dios usa ángeles como su medio para contestar la oración de su pueblo. Daniel capítulo 9, verso 20 al verso 24, capítulo 10 del 10 al 12 y Hechos capítulo 12 del 1 al 17. Asisten a los creyentes en el momento de la muerte. En la historia de Lázaro y el hombre rico nos podemos dar cuenta que los ángeles se llevaron al espíritu y en el alma de Lázaro hasta el seno de Abraham cuando murió. Lucas capítulo 16, verso 22. Entonces, hasta ahí tengo. O sea, existen más de las actividades de los ángeles, pero hasta ahí, cuando hablamos de protección, de provisión, de cuidado del ejército celestial que Dios tiene dispuesto para cada uno de sus hijos. Pero si nosotros no cumplimos lo que dice Salmo capítulo 103, el verso 20, no pasa nada.
No podemos nosotros, es una vida frustrante decir que somos solamente cristianos y que no tenemos vida de oración. ¿Por qué Jesús le enseña sobre la vida de oración? Porque la actividad que tiene Dios para con los ángeles es demandar a ministrar a los hijos de Dios. Por eso los apóstoles se desanimaron como toda persona, pero sin embargo los ángeles, ¿sí? Los ángeles venían a animarlo. Jesús se pasó en el Getsemaní toda la noche orando, pero sin embargo cuando tenían que llevar a la cruz, tenía que dar su vida. Dice que sus gotas de sangre caían como sangre, ¿sí? Por la agonía. Dice que se rompen unos vasos sanguíneos por la misma agonía de una persona. Y dice que venían los ángeles a animarlo. ¿Los ángeles no lo podían haber llevado a otro lugar? Sí, porque a Felipe lo trasladaron los ángeles para que interceptara al eunuco, para que le predicara la palabra del Señor. Los ángeles no van a predicar la palabra de Dios. La misión es tuya y la misión es mía. Pero mi misión me hace disponer de ángeles. ¿A quién perseguía el rey de Siria? Cuando se dio cuenta que no podía agarrar al rey de Israel, se fueron contra el hombre de Dios. Hermanos queridos, no podemos llevar un ministerio si usted que es cristiano y yo soy cristiano, si no tenemos ángeles a nuestro alrededor. Satanás tiene miles de artimañas para detenernos a nosotros. Somos simples mortales que tenemos que orar por los giesis, por los servidores, que solo andamos por vista y no por fe. Cuando andamos por vista todo nos detiene, pero cuando andamos por fe seguimos adelante, firme y adelante, como dice la palabra del Señor, porque sabemos que hay ángeles alrededor nuestro. Giesi lo tenía que ver, nosotros lo tenemos que creer, porque la actividad angelical no se separa de establecer el reino de Dios. Por eso los ángeles están prestos para acudir a la voz de Dios, para venir a nuestro encuentro, para estar a nuestro alrededor. Hermanos queridos, hay cosas que nos libró los ángeles a nosotros, que a veces si Dios nos mostrara, nosotros caeríamos en el piso llorando, lamentando, ¿por qué no lo hicimos antes? Pero la actividad angelical, el Espíritu Santo viene a revelar por dentro, los ángeles acuden a nuestro alrededor. Por eso el Señor dice, bendecirá al justo y como un escudo nos rodeará. Amén. Como un escudo nos rodeará. ¿Para qué queremos escudo? Para ir a la playa. También, sí, los ojos, hay que Dios santifique los ojos, ¿sí? Está más alegre allá adentro con los niños, ¿no? Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y Dios le está diciendo, Abraham, yo seré tu escudo. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Abraham, vas a tener lucha, vas a tener guerra. Por cierto, tuvo guerra. ¿Contra quién se fueron? Mire, todo lo que usted vea como enemigo de Israel o como enemigo de un hombre de Dios o de una mujer de Dios en el Antiguo Testamento, los enemigos tipifican, ¿sí? Tipifican espíritus inmundos y demonios que se levanten contra de la iglesia y contra los hijos de Dios. ¿Contra quién se fueron? Contra el hombre de Dios. ¿Contra quién? Con aquel que estaba revelando palabra a la persona que tenía que agarrar. ¿Por qué? Porque fuimos creados para misiones imposibles. Mientras que otros se frustrarían, se caerían, se deprimirían, nosotros sabemos que tenemos ángeles a nuestro alrededor. Hermanos queridos, los hombres de Dios, que Dios lo usa para una revelación, para agarrar a un pueblo, para convertirlo de los ídolos al Dios vivo y todopoderoso. ¿Usted cree que Satanás los va a dejar así? No, él también tiene emisario, él también envía demonios, espíritus inmundos, ¿sí? Para detener la obra del Señor, para que la iglesia se cierre.
Yo le puedo contar que hay gente que practicaba el satanismo, ya lo conté otras veces, pero siempre tengo un buen argumento para contarlo. Se paraban ahí a las 3 de la mañana, orando, poniendo las manos, venían en una van, eran como 7, 8 personas, ponían las manos ahí para que se cierre la iglesia. No es juego. ¿Y sabe por qué se convierte un chico de 22 años? Porque hemos pasado como 3 meses por aquí, poníamos las manos sobre esa puerta, la puerta de reja que ustedes ven, con un sacerdote satánico. Se bajaban de una van a las 3 de la madrugada y ponían las manos para que se debilitara, se desanimaran los servidores, los líderes, y tuvieran que cerrar la puerta, y el hombre de Dios y los hombres de Dios se tuvieran que ir de este lugar. ¿Usted cree que ellos no oran también? Y el muchacho que cuando ve, ese muchachito, yo estaba por acá acomodando una silla un domingo a la tarde, que llovía torrencialmente, yo veo una silueta que estaba allí parada. Me aproximo a ver, a hablar con el muchacho. Dice, vengo a buscar al pastor. Le digo, yo soy el pastor de la iglesia. Quiero hablar con usted. Lo llevé allí a la cocina. Y había una mesa de hierro, de patas de hierro, perdón. Y él me decía, ¿sabe por qué vengo con usted? Porque hemos pasado casi 3 meses por aquí poniendo las manos y ellos decían, el sacerdote satánico decía que esta iglesia se iba a cerrar. Ponían las manos ellos. Yo estaba ahí. Este chico tenía 4.º rango en el satanismo. Abuelo satanista, padre satanista, lo consagraron desde el vientre de la mamá. ¿Y sabe por qué vengo? Me dice, porque llevamos 3 meses orando y todavía la iglesia no se... Y yo le podría preguntar a Marisela ahí, que ya lleva un tiempo con nosotros, ¿cómo venía el desánimo a la iglesia? ¿Por qué? Porque son emisarios, mandan espíritus inmundos para desanimar, para traer pleito, confusión, división, ¿sí? Cuando este chico me cuenta un montón, las cosas que me contaba, que es lo que hacían los satanistas y lo que hacían en el monte. Y usted dice, yo le decía, ¿hay gente ignorante? No, hay gente de alto rango en la policía, políticos, que están metidos en todo eso. Y me dice, ¿sabe por qué? Porque nunca pudimos hacer cerrar la iglesia. Y cuando yo empecé a cuestionar, me reprendieron. Y por ende, secuestraron a mi hermanita de 13 años, escuchen, 13 años tenía la hermanita. Por eso yo les vengo a pedir ayuda a usted, porque de ellos ya no puedo pedir ayuda. 4.º rango. ¿Sabe lo que tuvo que hacer este chico? Agarrar los que pasan del tercer, el que llega al 3.º rango, se tiene que acostar en el cementerio, pasar toda la noche acostado entre 4 tumbas, que ninguno de los que estén enterrados ahí hayan sido cristianos. Dormir toda la noche entre 4 tumbas. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que la palabra de Dios es más viva, eficaz que toda espada de 2 filos que penetra hasta los tuétanos. Porque aun cuando nos vayamos a la tumba, ahí llevamos gloria de Dios. Pero la gloria de Dios hay que derramarla ahora en vida. Le digo, para no ser la larga, porque podría contar más, tuve horas con ese chico. ¿Cómo decirle que la reunión no se hizo porque no vino nadie, porque llovía torrencialmente? Vino Ileana nada más. Ese chico estaba sentado al frente mío, escaso 1 metro. Cuando yo le decía, renuncia y recibe a Jesucristo como tu Señor, se empezaba a tirar las mesas. Un escándalo hizo tirando mesas que parecían cartones como la levantaban. ¿Por qué? Porque hay espíritus poseyendo, demonios poseyendo esa mente. Ahora, ¿cómo pudo declarar todo? Porque la misericordia de Dios llegó a esa persona. Llegó a esa persona. Y a veces nosotros creemos que vamos a andar en la vida, yo soy independiente, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Y no es así. No es así. O somos esclavos de alguien, o somos siervos de Jesucristo. A veces lo que pasa está tan maquillado en la religión, lo que hacemos, que nos sentimos bien con lo que hacemos. Pero sin embargo,
El que es religioso, Satanás lo único que tiene es mostrarle una cruz, ¿sí? Mostrarle una cara de un hombre que aparenta piedad, pero sus principios los van a llevar al infierno a todos. Pero cuando nosotros nos llevamos a la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos conocimiento de que hay ángeles al favor de nuestras vidas, nosotros le decimos: Señor, esta causa es grave para mí. ¿Qué podía hacer Eliseo con un siervo? Enfrentar a todos, ¿sí? Un ejército de quizás de cientos de miles de hombres de guerra, pero no sabía, ese ejército que estaba alrededor, no sabía que alrededor de Eliseo había alguien más poderoso que ellos, que era el Señor con sus ángeles. Por eso tenemos que orar que a los giesis que andan por vista, que Dios le abra los ojos espirituales para que podamos entender, por lo menos a la luz de la palabra de Dios. Muchos verán por visión o por sueño los ángeles de Dios, ¿sí? Y otros lo tendrán que creer por la palabra del Señor, que hay ángeles a favor de nuestras vidas, ¿sí? Que está el Señor pendiente de nuestras vidas. Que cuando tú vayas a orar el Padre nuestro, Señor, que se haga tu voluntad en los cielos como aquí en la tierra, tú tienes que saber que está delante de una persona, para que tengas una idea nada más. Estoy diciendo algo quizás que me salgo de una doctrina, pero para enseñarte algo, que tú estás de frente de Hitler y tú le estás diciendo que caiga el sistema nazi y que se levante el sistema judío. Eso, una escala muy pequeñita a lo que nosotros hacemos a veces cuando le decimos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra, ¿sí? Nosotros estamos confrontando las tinieblas sin saber con quién estamos contando. ¿Y qué le dijo Eliseo? Dice: Señor, trae ceguera a estos los que nos persiguen. Por eso me acuerdo yo que estábamos orando cuando nuestros hermanos en Irak eran perseguidos, a donde había un pastor, a donde tenía 320 personas, ¿sí?, dándole de comer. Un hombre que tenía que buscar recursos porque eran perseguidos, porque algunos eran asesinados, otros eran torturados. Y este pastor en Irak tuvo que esconder a 320 personas. ¿Cómo se sentiría usted que aquí en Cancún tenemos unos departamentitos así, que te vengan 320 personas con niños, con jóvenes, con matrimonios, que se llevan bien y otros no se llevan bien, como en todos lados, y usted le tiene que dar de comer todos los días? Estuvimos orando: Señor, escóndelo en el hueco de tu mano para que no los vean, porque los iban a matar a todos. Y eso no es que pasó hace 2000 años, está pasando ahora. Mire si no necesitamos la actividad de los ángeles para que acuda a nuestras vidas, con nuestros hijos. Que cuando salimos a la carretera, cuando vamos a hacer un negocio, cuando hay gente que nos amenaza y que nos persigue, cuando eso que te llaman los extorsionadores por teléfono: Señor, encárgate tú de ese, porque yo me tengo que encargar de tu reino. Y Dios dice: ok, manda un ángel a esa persona. Si esa persona te puede traer tormento, ¿qué tormento no traerá? Porque dice que el rey de Siria se enojó, se turbó, dice la palabra. Tercer punto, porque ya el piano ya está rojo vivo. Bendice a tus enemigos. Romanos capítulo 12, verso 20 al verso 21. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe cuándo quiere apaciguar la ira de alguien? Hágale regalías. La Biblia, lenguaje actual, Proverbio 21, verso 14, y esto me impactó, dice: un buen regalo calma el enojo, si se da en el momento oportuno. Señoras,
Ustedes saben de eso, ¿no? Nos vamos distanciando. Y todo lo que pareció una pequeña y que se nos podemos nosotros librar, se formó un conflicto, porque se forman dos bandos, ¿sí? Del que le cree a este porque fue a llevar el chisme primero, y le cree otro grupo a este porque fue a llevar el chisme también a este grupo. Y se dividen, en vez si todo lo pudiéramos solucionar con un beso, con un abrazo. ¿Cuánto tiene que invertir? Y es lo más valorable que puede tener. Si vamos a hablar de matrimonio, entre hermanos, entre gente de la iglesia, entre familiares, entre amigos, decirle: tienes razón, te doy un beso, un abrazo. Sepultemos este tema. Pida perdón. ¿Cómo quiere que Dios nos perdone si no pedimos perdón? O no perdonamos tampoco. Eliseo le dice: ¿cómo lo vas a matar si no pusiste ni la espada ni el arco? Dale de comer. Nos cuesta tan poco llevarnos bien con la gente. Y hay gente que se prepara para pelear con todo el mundo. Haga un presente, ¿sí? Si hay personas que solamente necesitan un abrazo que le den. Había pleitos. Y el Oriente le mandó un camión lleno de basura, un camión mugriento, a la Unión del Occidente, con un letrero que decía: estos son ustedes. Toda basura. Agarró la Unión Occidental, agarró el camión, lo lavó, lo pintó, le mandó víveres, medicamentos, pasó la frontera y con un letrero dice: nadie puede dar lo que no tiene. Mire, el camión de basura a veces somos nosotros que acumulamos. Y cuando ya no podemos acumular, buscamos otro camión a donde tirar la basura. Y siempre tiramos la basura con las personas que están más cerca nuestro. Porque tú no odias al que se te cruzó circunstancialmente una vez, sino que terminas amargándole la vida, tirándole la basura a la persona que tenés más al lado. Si en mi caso, a mi esposa, porque está más al lado mío. Es más, caminamos juntos. Y cuando le llenamos de basura a la esposa o al esposo, ¿a quién? A los hijos. Porque ya ese camión ya está lleno. Qué distinto sería si todo lo lindo lo volcáramos como hizo Eliseo. Dale de comer, dale de beber, que se vayan llenos. Y dice: nunca más, léalo. ¿Dónde estábamos? El verso 23 dice: entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Israel. ¿Quieres calmar el enojo? No vas a solucionar mucho gritándole la misma que te dice, ni insultando como te insultan. Y dice que nunca más se levantó una banda, porque ya no eran enemigos, ya eran amigos. ¿Sí o no? ¿Cuántos principios hay de Dios que lo tendrían que tener las grandes potencias que tienen armas nucleares? ¿Sí? Hacer como Israel, que traen los palestinos, los jovencitos palestinos, lo traen a su tierra y le enseñan de agronomía, le enseñan de agricultura. Y cuando usted ve la frontera,
Usted ve el lado de Israel, hay sembradíos y hay campo fértil, pero usted cruza para Palestina, todo árido, y los palestinos le tienen bronca a los de Israel. Hay guerra entre ellos, pero dice que los judíos empezaron a becar a los jovencitos palestinos a la universidad, enseñarles sobre agronomía, sobre agricultura, sobre pesca. Y ellos empezaron a prosperar y ya hay una zona en la cual no lo toman a los judíos como enemigos, sino que lo toman como amigos. ¿Saben por qué? Porque tú, cuando haces un favor y le das de comer o bendices a una persona, ¿sí? Esa persona que quizás masticó odio en contra de tu vida, el día de mañana va a ver que no eres tan malo como creen, ¿sí? Por eso Jesús le dijo, así como respondan, te van a responder, ¿sí? Hermanos queridos, ore a Dios. Pídale al Señor, Señor, hay cosas que yo he desconocido, pero esta situación para mí es imposible. ¿Quiere que su familia venga al camino del Señor? Usted le ha compartido la palabra, no viene, deje de pelear. Permítale a Dios que haga la obra en ellos y usted lo va a ver en el camino del Señor. Hay personas que hoy están viviendo en vicios, en enfermedad, están viviendo en pleito, en angustia por todo lo que a veces pasa en nuestras vidas. Pídale al Señor, Señor, hay cosas que son imposibles para mí. Hay cosas en las cuales yo no lo puedo hacer. Que tú sabes a dónde está la raíz del problema. Hay gente que hoy está atada en los vicios, en droga, en alcohol, ¿sí? En desenfrenos morales. Que Dios haga la obra en cada una de nuestras vidas. Hermanos queridos, esto no es de un día para otro. Usted va a tener que perseverar. ¿Quiere salir de esa situación? Pídale a Dios. Yo le puedo dar muchos consejos a usted, ¿sí? Como consejo que he dado muchas veces. Pero si usted no toma su parte, usted puede activar ángeles y el Espíritu Santo a favor de su vida. Hágalo, ¿sí? Porque si no, estamos viviendo con media verdad. Póngase su mano en el pecho. Señor, te damos gracias por habernos bendecido con tu santa, divina, gloriosa palabra. Gracias por bendecirnos con ella, papá.